Ostrovsky, miembro, lo digo igual en la nota, pero miembro del Kibbutz Gazit en Baja Galilea, es profesor de hebreo en poblaciones árabes y palestinas en los territorios. Nos habló de las batallas cortas versus las batallas largas que está sufriendo Israel, Palestina, Hamas y la situación bélica, ¿no? Que va a seguir por muchos años, títulos que nos fue dejando. ¿Qué pasa con el juicio a Netanyahu, a Benjamin Netanyahu? ¿Qué pasa con el 80% de la gente que está harta? Nota con este experimentado analista político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y nosotros continuamos en Ciudad Humana, en Ecomedios AM 1220 y también por YouTube, por todos los que nos siguen en ecomedios.com. Ya está con ustedes al aire Eitan Ostrovsky. Eitan es miembro del Kibbutz Gazit en la Baja Galilea, profesor de hebreo en poblaciones árabes y palestinas en los territorios, y para nosotros también lo presentamos como un experimentado analista político. Bienvenido, Eitan, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de vuelta en el programa. Hola, Shalom, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Y nuestra primera pregunta tiene que ver con esta batalla larga que está llevando a cabo Israel, caracterizado por guerras más cortas o batallas más cortas. Se dice que es la batalla más larga de Israel. ¿Por qué se está extendiendo tanto esta guerra, Eitan? Y bueno, esta guerra se está extendiendo porque Israel y el Hamas, en una comunidad de intereses, están consiguiendo que la guerra no se corte. Mm. O sea, por un lado, el Hamas está interesado en mantener el estado bélico, cosa que le permite cierto grado de supervivencia y dominio sobre la población palestina y mantener su imagen de sacrificado y perjudicado y perseguido ante los ojos del mundo. Eh, por un lado, el Hamas, que usa a los secuestrados como instrumento de fuerza, y por otro lado está el gobierno de Israel, que hizo todo lo posible para que esta guerra sea larga y continúe y que no se acabe rápido, para poder favorecer al gobierno la estabilidad de la coalición de gobierno Porque parecía y al cuando primer se metían ministro. cuando era la guerra con Irán, que duró 6 días con la presencia de Trump. No te digo que nos ilusionamos porque a nosotros una guerra nunca nos ilusiona, pero parecía como un acercamiento al final. Pero sin embargo, nada de eso sucedió. Digamos que la guerra con Irán fue un paréntesis de la guerra Claro, ahí va. frente a Gaza. O sea que había que dedicarse a ese tema, más allá de que en forma muy paradójica en Israel se dice que fue una guerra dentro de la guerra. Entonces, cuando se acabó la Segunda Guerra, en Israel se comentaba que volvemos a la rutina y la gente se preguntaba a qué rutina estamos volviendo, porque en definitiva la rutina es una rutina bélica, un status quo de guerra que no se termina, más allá de que son varios los frentes con los cuales Israel se estuvo enfrentando. Pero a nivel de estrategia militar, que yo no soy ningún experto, pero queda claro que algo de eso fue lo que hubo. Israel desarrolló esta guerra eh, de manera tal de que el enemigo no sea destruido en poco tiempo, no sea vencido en pocos días. Lo fue haciendo muy de a poco, lo fue haciendo tratando de conseguir logros paulatinos y uno tras de otro, y no en una forma devastadora como podría haber sido o como muchos pedían en el momento en que el Hamas atacó y hizo lo que hizo el 7 de octubre del 2023. La opción de
militar que Israel tenía era otra, de atacar en forma masiva. Te voy a dar solamente un ejemplo. A ver. Una de las estrategias militares que utilizó Israel fue la de correr población de una zona a otra en la franja de Gaza. Ujú. Cada vez que Israel empujaba población del norte al sur o los echaba de la frontera con Israel y los corría, la gente se iba concentrando en el sur, pero Israel en algún momento, por una cuestión práctica de fuerzas militares, de personal, como quien diría, entonces iba dejando libres ciertos lugares y él jamás volvía Ocuparlos. a ubicarse en esas posiciones. En cambio, hubo en Jabalia o en Jan Yunes, son dos lugares donde Israel utilizó la técnica del cerrojo. Mm. Entonces, ese cerrojo limita al Hamas, también desde ya a la población, que no se evacuó porque Israel siempre avisa que va a atacar para que los civiles se corran y no se perjudiquen, que no haya víctimas innecesarias. Entonces, el cerrojo dio muchos mejores resultados que el desplazamiento de población. Bien. Eh, Ahora, ¿quién sabe más y quién determina cómo deben ser las cosas? Siempre es el nivel político. O Mm. sea, en Israel, siendo un país democrático, el ejército hace lo que el Orden gobierno político. le indica. Y si el gobierno decidió, frente a las opciones, que esa era la mejor, de hacer una guerra a largo plazo, acá tenemos ahora las consecuencias. Y vos hace mucho tiempo venís diciendo que, y ahora lo está referendando, por ejemplo, hace un tiempo una editorial del diario La Nación, acá en Buenos Aires, hay un embajador también francés que dice que es el propio Netanyahu que quiere extender la guerra para perpetuarse en el gobierno. Y yo creo que el año pasado ya lo decía, por lo menos lo leí yo de tu pluma al aire en la radio y hoy se están dando cuenta que lo que vos decías hace un año se está cumpliendo. ¿Por qué pasa esto, Eitan? Eh, la coalición de gobierno es una coalición de derecha y de extrema derecha, con partidos nacionalistas, partidos religiosos y partidos mesianistas eh, que tienen un tinte, digamos, segregacionista y racista. Esa es la coalición de gobierno. Ahora, para mantenerse el gobierno, Benjamin Netanyahu necesita satisfacer los pedidos y las exigencias de todos sus socios en esa coalición. Y todos aprovechan la situación tal de que para poder mantener la coalición pueden exigir y recibir lo que quieren. En el caso de los ortodoxos, ellos, como bien sabemos todos, la gran mayoría de ellos no trabaja, no sirven en el ejército, no pagan impuestos y el país, por medio de los acuerdos de coalición de gobierno, les abastece unas sumas impresionantes de dinero para que puedan subsistir. Eso es uno de los socios más importantes que tiene el gobierno, sea los ashkenazitas como los sefaraditas. Son dos grandes bloques partidarios. Además está la más extrema derecha, Oh, que está representada por el Partido Sionista Religioso y por Otzma Yehudit, la fuerza judía de Ben Gvir. Y estos son mucho más extremistas. Ellos son los que quieren que Israel continúe las batallas hasta vencer al Hamas y derrocar al Hamas, sin importarle el retorno de los secuestrados que todavía están en manos de Hamas. A todo esto tenés el juicio que está afrontando Benjamin Netanyahu hace como 5 años, que si bien, te comento, considero yo desde mi punto de vista sudamericano, casi diría,
que son pocas las razones por las cuales lo están juzgando. Es decir, considero de que el juicio eh, estaba de más, salvo uno de los casos, el caso del soborno, pero lo juzgaron en estos casos de los regalos de la corrupción y del soborno para no juzgarlo en los temas grosos en los cuales él estuvo involucrado, él y su familia, sea la venta de los submarinos, la compra de los submarinos a Alemania y, por ejemplo, la concesión de los pozos de gas a una familia adinerada de Israel sin ningún tipo de intervención ni Licitación jurisprudencia y claro. judicial. Bien, bien, Sí. bien. Entonces, toda esta situación hace que al primer ministro le sea necesario mantener la coalición de gobierno, subsistir, eh, amén de que el tipo aparentemente está enfermo, tiene muchos problemas de salud, pero es un sobreviviente político muy ágil y muy adiestrado y con mucho carisma. Entonces, todavía en todas las encuestas de opinión pública, sigue siendo el partido que recibe la mayor cantidad de votos en el caso de que haya elecciones. Wow. Y te pregunto, hablaste de país democrático en un lugar donde no son democráticos la mayoría de los países. ¿Cuándo son las próximas elecciones? ¿En Las Israel? próximas elecciones son en noviembre del año que viene. Ah, del año Eh, que viene. digamos, yo te puedo hacer dos diagnósticos, uno pesimista y uno optimista, Sí, en relación al futuro de Israel y la situación que está atravesando. Porque la gran pregunta siempre es, ¿y qué es lo que va a pasar? mm, ¿Cierto? sí. Mi gran pregunta igual es otra, ¿eh? Es ¿cómo llegamos a la paz? Pero primero contestame eso. Ok, bueno, vamos a contestar a las dos. Dale. El primer diagnóstico, digamos que es un diagnóstico optimista, es que se llega a las elecciones, sea en noviembre del año próximo o antes por dificultades que tenga el gobierno para mantener su estabilidad, la coalición de gobierno, por todos los problemas antes mencionados. Más allá de que hay una desazón total en Israel, la gente está podrida de la guerra, de esta Wow. situación. 80% de la población israelí casi ya quiere que se acabe esto y están dispuestos a que se acabe la guerra, se termine la guerra y que sean devueltos los secuestrados que aún están en manos de Hamas. Bien. Pero el gobierno no actúa en ese sentido. Eh, y hay desazón de las familias desplazadas y de las familias que tienen los muchachos, 100.000 muchachos que están en estos momentos en la reserva y los soldaditos que reciben una instrucción corta y enseguida los mandan al frente. Wow. Eh, tenés muchos muertos, ya hay casi 2.000 muertos desde el 7 de octubre del 2023. Hay mucha gente herida, hay más de 10.000 soldados con post-trauma, no alcanzan los psicólogos para atenderlos. O sea, hay muchos sectores muy desconformes, muy amargados, con mucha bronca. Incluso empezaron a haber huelgas de sindicatos en Israel, operarios del aeropuerto, Kupat Jolim, los servicios de salud de la Histadrut, y eso es porque la inflación y el costo de la vida subió disproporcionalmente con el ajuste de los salarios y la gente, vos sabés, los trabajadores cuando le tocan el Protestan, bolsillo, sí. claro. Entonces, toda esta situación de desazón puede llegar a crear un, eh, un- un- un nuevo, una nueva situación en la cual el gobierno decida llamar a elecciones adelantadas. La coalición de gobierno va a volver a presentarse como se ha presentado hasta ahora. El tema de la incorporación de los ortodoxos al ejército lo van a arreglar con una ley eh, light, en la cual van a incorporarse algunos pocos ortodoxos al ejército y el gobierno va a declarar que miren cómo conseguimos que de a poco Se los sumen. ortodoxos se incorporen a los servicios, al servicio militar. Claro. Eh,
ese sería un pronóstico optimista en el cual haya elecciones a priori o en su fecha y el candidato de la derecha sionista religiosa se llama Bennett. Bennett. Él está empezando a acaparar votantes del Likud, del sionismo religioso, y es muy probable que ese sea digamos, el factor determinante en la balanza del resultado electoral para hacia qué sector, si es hacia la derecha o al centro, centro izquierda, algo de coalición como hubo en el gobierno anterior, que derrocaría al Likud y a la coalición actual. Ese sería un diagnóstico optimista. El pesimista es que vuelve a haber elecciones, Benjamin Netanyahu y su partido, el Likud, consiguen ser el partido mayoritario y el presidente actual, Herzog, que es de alguna manera títere de Benjamin Netanyahu, también él, Ujú. llame a Benjamin Netanyahu como primera instancia a tratar de formar la coalición de gobierno y Benjamin Netanyahu va a abrir la billetera, va a Claro. repartir nuestro dinero, el que pagamos con impuestos, a sus socios de los partidos de derecha y religiosos y vuelva a armar una coalición de gobierno trayéndose algún partido o algún frente o algún sector que hasta ese momento estuvo en su oposición. Bien, Ese, para mí, es el excelente. diagnóstico negativo. Bien. Y la última Eh, pregunta. la ¿Cómo, otra que me dijiste es cómo llegar a la paz, ¿cierto? claro, cómo avisorás? ¿Cuál es el camino? Bueno, lo primero que hay que entender que la situación bélica con Gaza ahora da para muchos años. Papá. No es algo que se va a acabar dentro de 2 o 3 meses, porque el Hamas se preparó para esta situación durante mucho tiempo. Y los 10.000 efectivos que tiene Hamas aproximadamente, que de a cada tanto recluta nuevos muchachos y les dice, bueno, vénganse, nosotros les vamos a dar de comer y le vamos a dar salud a la familia de ustedes, a toda la familia, ustedes tienen que estar con nosotros y hacer lo que les decimos, porque la situación en Gaza está muy Terrible. crítica como se ve en la televisión, ¿de acuerdo? Sí, sí, la situación Ustedes lo ven humanitaria, mucho más que decís. nosotros, porque en Israel eso está censurado. Claro. Eh, y entonces no hay a corto plazo posibilidades de que haya acuerdo de paz. Aunque Trump quiera, no lo va a conseguir porque lo están manejando como un yo-yo, eh, y el tipo no hace da mucha impresión, eh, lo que dice, como lo dice, pero no hay resultados. No creo que haya resultados a corto plazo de paz con el Hamas. Lo que sí va a haber es un proceso general, casi con seguridad, en el cual Israel comience, mediante los acuerdos de Abraham, a tener nuevas relaciones diplomáticas con países árabes, del eje de Arabia Saudita, y entre ellos es muy probable que también esté Siria, y a un largo plazo también el Líbano. Lo que va a dar un desarrollo y un status quo diferente en el Medio Oriente y puede llegar a aislar aún más al Hamas, cosa de que una vez que esté aislado, eh, probablemente no le quede otra alternativa que también ceder a los procesos que se den en la zona del Medio Oriente, dejar las armas y convertirse en un factor político que por lo menos el eje central, el ala central del Hamas, no los extremistas, eh, puedan convertirse siendo un grupo político en eh, administrador de la Franja de Gaza junto con ciertos factores internacionales que también intervengan. Y a todo este Esto es un proceso, sueño, Eitan, y es a un todo, sueño, sí, pero sí, sí, a todo este proceso vos calculo que lo en algún momento llamás, algo de esto va a pasar. sí, 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 es un proceso que no sé si decir me gusta, pero tiene veracidad, y a este proceso vos le das el tiempo de muchos años, ¿no? Porque yo recuerdo que antes del 7 de octubre de 2023, justamente se estaba tratando de lograr esos primeros acuerdos con Arabia,
con esos países que nombrabas vos, el Líbano, Siria, Turquía, eh, ¿sí? Y por eso Sí, Hamas hizo lo que ellos, hizo. algunos de los comentaristas dicen que el Hamas atacó en octubre del 2023 porque se veía venir estos acuerdos que lo iban a perjudicar en su postura frente a Israel. Exacto, Dado exacto. que lo que le da la razón de subsistencia al Hamas es su oposición a Israel y no el desarrollo de la población y de los factores sociales dentro de la franja de Gaza. Bien, me quedo con ese último análisis, me quedo con la esperanza de que hay un camino de negociación, un camino de diálogo. Me llama mucho la atención esto que dijiste de a Trump lo maneja como un yo-yo, ¿no? Que el tipo va como sin manija ahí, porque acá todos los occidentales creemos que el tipo está haciendo, no sé, para el Nobel de la Paz, ¿no? Y ahora vos me decís, no, Adrián. No, mira, el tipo tiene un plan, no me Sí, cabe duda. bien, Ahora, en los caminos para ese plan pueden ir modificándose de acuerdo a la situación. A nosotros en Israel, a pesar de que el tipo no es ningún político progresista a nivel mundial y defiende sus intereses como un buen businessman que es, a nosotros nos vendría muy bien que Estados Unidos, y en definitiva va a tener que haber factores internacionales que intervengan para que lo que yo te comenté se haga. avance y Claro. pueda lograrse. No va a Un ser una cuestión mediador. de Israel. ¿A quién ves como Lógico, mediador? porque Sí, el mundo está, eventualmente el mundo va a ir hacia un proceso de acuerdos internacionales mediante los cuales, y acordate de esto para el futuro, dale. mediante los cuales Europa puede llegar a protegerse un poco más de la invasión musulmana, Mm, ok. porque ellos en Europa, tanto Alemania como Italia, como España, como Francia, Bélgica, eh, están muy preocupados de la cantidad de musulmanes que hay en los países y saben que si no llegan a hacer algo o a tomar alguna actitud, son los que van a dominar y a determinar el futuro político del país. La última pregunta, Eitan, que se me va el tiempo. ¿A quién Dale. ves en ese proceso de diálogo? ¿A quién ves como mediador? ¿A Egipto? ¿A Qatar? ¿Al Vaticano? ¿A quién ves como que puede llevar, sumar? Mira, ojalá fuera Egipto, porque tenemos buenas relaciones con Egipto. Pero los que más están en el medio, digamos, que tienen Sí, acceso a los hacia un dos. sector o al otro es Qatar. Qatar. Qatar es, es un comodín que entra en todos los juegos de cartas. Bien, Donde vayas, le está Qatar. bien. Fíjate que los tenés en desarrollo de proyectos sociales o de salud, en el fútbol, en los medios de comunicación, en la recepción del Hamas, en el rechazo hacia el Hamas, en el diálogo con Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es el que más fuerza y poder puede tener Bien, eh, y tiene la posibilidad a nivel de recursos de ponerse de manera tal y de arrastrar a otros países para crear un status quo y una realidad un poco diferente en la franja de Gaza, diferente a la actual que están realmente destrozados, para darles un horizonte y una perspectiva de una vida diferente. perfecto. Para lo cual va a faltar una condición que es la fundamental, que el ala central del Hamas deje las armas y diga, bueno, vamos a levantar una cosa diferente a la que tuvimos hasta ahora y entremos en el proceso regional. Pero eso va a llevar mucho tiempo todavía. Bien, clarísimo el análisis, Aitan, como siempre. Te seguimos leyendo al aire, pero bueno, muchas gracias por Sí, yo te voy a seguir mandando cada tanto unas líneas. y a ver cómo sigue esto. Me quedé con un poquito más de esperanza, como siempre, con tu análisis. Y además, te doy la derecha de lo que dijiste al aire en esta radio hace más de un año, se está cumpliendo y se sigue esa mirada internacional. Eitan, muchísimas gracias por esta charla, de enterarnos de primera mano lo que está pasando allá y no comido por la BBC, por ningún canal
norteamericano, ni menos Al Jazeera. Tener tu palabra acá para nosotros es muy valiosa. Un placer. Un abrazo grande.